Los temas que se tratarán en este programa están documentados a partir del texto sagrado del cristianismo. Este no pretende mostrar una opinión, sino mostrar lo que la Biblia dice. Algunas de estas escrituras son tan impactantes que cambiarán tu vida para siempre. Real o no, tú decides. Así comienza Secretos Bíblicos. Muy bienvenidos sean amigos a Secretos Bíblicos, este canal donde cada capítulo desciframos un secreto nuevo de la Biblia. Obviamente siempre hablamos temas interesantes, también hacemos en vivos, aunque últimamente lo hemos hecho por temas de tiempo y que hemos tenido mucho trabajo, pero ya se van a venir algunos directos, se van a venir muchas cositas. De hecho, algunos ya saben, los que me han hablado por interno, tenemos un video secreto que va a salir, un proyectito que va a salir ya a mediados de abril, no, a mediados de marzo va a salir eso, o principios de abril. Pero ahí vamos a estar con ustedes con capítulos nuevos, con contenido nuevo. Como saben, no me encuentro solo, sino que me encuentro con la distinguida, la inigualable, la bella y guapa y sensual esposa mía, la Javi. ¿Cómo te encuentras, Javi, el día de hoy? Hola a todos los que nos están escuchando, me encuentro muy bien. Contenta de estar en un nuevo capítulo donde vamos a aprender cosas nuevas, así que si estás acá con nosotros, estés escuchándonos o viéndonos acá en el canal de YouTube, pon mucha atención porque el capítulo de hoy va a estar buenísimo. Así es. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Spotify y iVoox como Secretos Bíblicos, aunque en realidad en Spotify estamos como Secretos. El libro de los secretos está en Spotify y en YouTube estamos como Secretos Bíblicos Podcast. Así que así nos puedes encontrar en YouTube. Pero tenemos una meta. ¿Cuál es la meta, Javi? Así es, tenemos una meta de poder llegar al menos a los 500 suscriptores. Nos falta poquito, actualmente somos 412, así que nos faltan muy poquitos. Por lo tanto, si estás acá, comparte este video para que más personas puedan verlo y se puedan suscribir en el botoncito de acá abajo que no cuesta nada, solamente un clic y nos estarías ayudando para poder llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Así es, y agradecemos también a todas las personas que nos han estado siguiendo. Gracias por apretarle play a ese video y verlo hasta el final. De verdad, a nosotros nos ayuda muchísimo. Espero que a ti también te ayude en tu vida espiritual. Y agradecemos también a Yasmín Reyes, que ella nos ha donado hace poquito algunas cosas, así que le agradecemos aquí en video. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Javi? ¿Tú tienes alguna noción? Por supuesto, vamos a hablar de un tema bastante interesante que es bien controversial, como la mayoría de los temas que hablamos acá, que es sobre la mayordomía. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez este término. Se habla bastante de la mayordomía a grandes rasgos, ¿cierto? Sobre todo con el tema de los recursos económicos, pero la mayordomía abarca mucho más que eso. Dani, ¿qué entiendes tú por mayordomía? Bueno, cuando uno habla por mayordomía, lo que yo entiendo por lo menos es servicio. Cuando uno sirve, bueno, le presta un servicio al Señor y sirve a los demás a través de eso. Yo pienso que eso es la mayordomía. ¿Qué piensas tú, Javi? Claro, yo lo relaciono mucho con el tema de los mayordomos. Actualmente hay muy pocos mayordomos, creo yo, que ya está como pasado de moda, por decirlo de alguna forma, pero los mayordomos que hacían, estaban, ¿cierto? Bajo el alero, ¿cierto?, de alguna persona que tenía un montón de recursos o que era adinerado, por decirlo de alguna forma, o que tenía algún cargo, algo así. El mayordomo, que es lo que hacía, administraba los recursos, las posesiones, muchas veces el tiempo, todo lo que tenía esta persona. O sea, no eran suyas las cosas, el tiempo, por ejemplo, el dinero, los alimentos, los negocios, no era suyo, pero él lo administraba y estaba a cargo de esto. Y eso yo lo relaciono quizás un poco más con eso, el estar bajo el alero, ¿cierto? O estar bajo el mando de alguien y administrar sus cosas, sus posesiones. Sí, de hecho, en este caso, como bien dicen, nosotros seríamos mayordomos de lo que el Señor nos da. Al final, Dios es dueño de todo y nosotros seríamos simplemente unos mayordomos que nos da el privilegio de servirle. Claro, porque tenemos que entender que nosotros como cristianos ya damos por hecho, ¿cierto?, que Dios es el creador del mundo.
Y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, te conviertes en un mayordomo también de las cosas o de las posesiones que Dios te da. ¿Y qué es lo que Dios te da? Primeramente, ¿cierto? Te da la vida, te da un cuerpo, te da dinero, por ejemplo, poder adquisitivo, te da un trabajo, te da una familia también, te puede dar una casa, un auto, te puede dar amigos, relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces podemos hablar de diferentes aspectos en cuanto al tema de la mayordomía. Igual es un tema bastante amplio. De hecho, hoy día nos vamos a enfocar en un solo aspecto de la mayordomía, que es el servicio, como cristianos. De hecho, el título de este video, si se dan cuenta, es "El mayor es el que sirve". Obviamente esto lo dice Cristo. ¿Qué dice Javi en Marcos 9:35? Dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así es. También en Mateo capítulo 20 del 26 al 28 dice el mismo Jesús: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida por rescate de muchos. Es interesante porque cuando uno ve esto en la vida cotidiana, por ejemplo, el jefe siempre está encima de uno y a uno lo manda y uno sirve al jefe. Entonces es contradictorio a lo que pasa en la vida cotidiana. ¿Qué opinas tú de esto, Javi? Si tú quieres ser más grande, tienes que servir. Raro. Es bastante raro por el mismo ejemplo que tú das, pero si lo vemos desde la perspectiva cristiana, podríamos decir que claro, Dios es raro también en ese aspecto, porque Él, siendo el creador del mundo, Él siendo el dueño de este mundo, vino acá a servir. Jesús mismo le prestaba servicio a todas las personas que lo necesitaban, a los enfermos, a los necesitados, a las viudas, a los pobres, a los ricos también, ¿cierto? A todo el que se acercaba a él y le pedía ayuda, él le prestaba un servicio. Inclusive muchas veces él se acercaba a preguntarle a las personas, sabiendo que ellos tenían una necesidad, pero él queriendo tener la aprobación de ellos cuando ellos no se atrevían y no se acercaban a él, él mismo iba y les decía: tú tienes esta necesidad, ¿quieres que yo la supla? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero claro, eso era el... Paralítico de TED. Claro, esa era la pregunta que le hacía: ¿quieres ser sano? Pero yo creo que es una de las miles de historias que debe haber cierto, protagonizado Jesús en esa época. Recordemos que la Biblia es una compilación de algunas historias solamente. O sea, Jesús vivió muchos años en la tierra y yo creo que interactuó con muchas personas también. Entonces son historias pequeñas, yo creo que las vamos a conocer en profundidad, ¿cierto? Cuando Cristo vuelva por nosotros y podamos conversar cara a cara con Él, preguntarle realmente: oye tú, Jesús, cuéntame cómo fue realmente esta historia, qué más hiciste. Entonces son pequeñas pinceladas que nosotros tenemos gracias ¿cierto?, a la misericordia de Dios, que Él nos provee esta información para que nosotros también aprendamos y lo podamos conocer un poco más. De hecho, me hiciste acordar de Juan cuando dice de que no hay libro en la historia de que abarque todo lo que hizo Jesús en vida. Hay muchas historias que quedaron fuera, muchas cosas y milagros que nosotros no vamos a saber hasta que veamos a Jesús por segunda vez. Bueno, vamos a contar la historia de qué pasa cuando tú quieres que te sirvan y no servir. En la Biblia hay varios registros de esto, pero nos vamos a enfocar en una historia en particular, que es la historia de los hijos de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Te acuerdas quién era Gedeón, Javi? Gedeón era bueno, no es específicamente el nombre, pero era como de la manta, el que pidió la señal con la manta. Sí, el de los 300. Exactamente. Como los espartanos, pero esta es la versión original. Claro. De los israelitas. Jueces capítulo 8, versículos 22 y 23 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. ¿Qué le dice el pueblo? Sé nuestro señor, gobiérnanos. Sé nuestro líder, nuestro presidente, si lo ponemos, por ejemplo, en contexto nuestro actual. Rey. Claro, en nuestro contexto actual, sé nuestro presidente. Mas Gedeón, ¿qué le responde? No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Gedeón tenía las cosas bien claras.
él no iba a servir, o sea, él prefería servirles a ellos y Jehová tenía que mandar. Pero ¿qué dice Javi más adelante en Jueces 8, del 30 al 32? Dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Muy bien. Gedeón muere y aquí la Biblia nos dice puntos clave. ¿Tuvo cuántos hijos? 70. Bastante. De hecho, actualmente es muy raro que las familias tengan más de 3 hijos. Es bastante extraño. Generalmente ya está el primero y ya cerramos la fábrica y con eso estamos bien. Y actualmente nos sorprendemos de nuestros quizás abuelos o bisabuelos que tenían 15, 12 hijos. Por ejemplo, mi bisabuela, por parte materna, yo tuvo 12 hijos. Y nosotros quedamos así, wow. Y tu reacción es como, wow. Tuvo discípulos. Claro. Sí, en la antigüedad era mucho esto y para más aquí dice que Gedeón tuvo muchas mujeres, él era polígamo. Entonces, bueno, Gedeón ahí tiene 70 hijos y hay algo interesante que también registra la Biblia, que es la concubina que tiene en Siquem. Siquem, para que se sitúe en Israel, era un lugar que estaba cerquita de Israel, muy muy cerquita de... Siquem estaba cerca de Israel. Uh-huh. Ya. Era un lugar muy cerquita de Israel. Pero era parte de Israel, me refiero a la capital. Entonces, era un lugar donde estaban hijos de Dios también, pero donde no había una esposa legítima de Gedeón, sino que esta era una concubina. No eran como prostitutas, pero de los jefes, ¿no? La cosa es que es interesante porque en Jueces capítulo 8, del 33 al 35, nos habla de que los israelitas volvieron a, apenas muere Gedeón, vuelven a maldecir a Dios, vuelven a los dioses paganos. A darle la espalda. Le dan la espalda y empiezan a adorar imagen y hacen lo que quieren. Entonces, este poder, el ser humano tiene una sed de poder, tenemos una sed de querer tener más, tenemos una sed de no conformarnos con nuestras cosas, tenemos también algo en nuestro ser que una tendencia a hacer el mal, a hacer varias cosas malas por el tema del pecado. Y bueno, es normal ver estos movimientos políticos, sobre todo en cosas así, en reinados, en Game of Thrones, en una de las series más famosas. Ahí se ve cómo juegan a la política para ver quién se queda con el trono de hierro. Algo así pasaba en la antigüedad en la Biblia y así también a veces pasa en las iglesias, así también a veces pasa en el trabajo y en distintos lugares donde se hacen movimientos políticos. Claro, donde hay jerarquía. En un Exacto. lugar donde haya jerarquía vamos a ver todas estas guerras por poder. Exactamente. Y en Jueces 9, del 1 al 6, nos cuenta, lo vamos a parafrasear nomás, no vamos a contar toda la historia porque es bastante larga, pero nos cuenta una historia bien interesante que habla el hijo de Gedeón, que se llamaba Abimelech, que era el hijo de la concubina en Siquem. Este hijo, de hecho, ¿tú sabes lo que significa Abimelech en hebreo? No. ¿Qué significa? Abimelech significa mi padre es rey. Así le puso la concubina al hijo, aunque Gedeón nunca fue rey. Mira, tenía su no sé qué su nombre. Sí, la tipa le puso un nombre con intención. Con intención, exactamente. De hecho, la Biblia nos registra que la madre como que alienta un poco al hijo a, oye, se murió tu papá, tú eres un hijo legítimo de Gedeón, pide ser rey. Al final los israelitas quieren rey. Entonces, Israel dijo, bueno, él va y le pregunta a Israel, a los hijos de Gedeón, si querían ser reyes. Eran 70 gobernantes. Y dije, ustedes gobiernenos. Y los hijos de Gedeón, ¿qué dijeron? No, nosotros vamos a respetar la voluntad de nuestro padre, nosotros no vamos a gobernarlos porque Jehová los va a gobernar. Pero este tipo de Abimelech dijo, ¿saben qué? Voy a agarrar plata, se consiguió plata con sus primos, con sus tíos, dice la misma Biblia, que eran de Siquem. Le pasan plata y él contrata borrachos, vagos, gente de mala fama. De dudosa reputación. De dudosa reputación. Y los contrata para ir a asesinar a sus hermanos. Entonces él va, se mete en la casa de Jeroboam,
que era donde vivían, y hace una masacre de sus hermanos en una noche. Y él mata a 69 de los 70 hermanos. El menor de ellos, que se llamaba Jotam, escapa y se esconde cerca del monte Gerizim. Es lo único que sabemos. Entonces Abimelech, le dice, ay, ¿dónde está? Hay que buscarlo, toda la cuestión. Y el pueblo dice, tengámoslo por rey, ya que es el único hijo de Gedeón que queda vivo. Todos pensaron que Jotam se había muerto. Dejémoslo por rey. Entonces van a hacer la coronación. Y es cuando van a hacer la coronación en el monte. Habían dos montes en ese tiempo famosos, que estaba el monte Baal y el monte Gerizim. El monte Baal era el donde murieron los profetas de Israel, cuando Elías se los pidió. Era el monte de la maldición, y el monte de la bendición era el monte Gerizim. Y iban al monte Gerizim a nombrarlo rey. Y le dicen, Jotam reina sobre nosotros. Él dice, claro que sí, le van a hacer la coronación a Abimelech. Y aparece Jotam. Y Jotam se para, dice, en una piedra arriba del monte Gerizim, y les dice, hombres de Israel, tengo algo que decirles en nombre de Jehová. Y ahí es donde viene una parábola que dice Abimelech. Pero antes de esa parábola... ¿Dice Abimelech? O sea... O Jotam. Es que me enredo ya con los Se te están confundiendo los nombres, pero el mismo que estaba parado sobre la piedra, que era Jotam, es el que dice la historia, no Abimelech. Así es, Jotam es el que cuenta la parábola. Pero antes de eso vamos a contar una parábola que yo he hecho que es similar. Bueno, que en realidad no la hice yo, sino que la hizo otra persona, y yo la agarro porque es muy similar. Y está buena por eso. Y está muy buena la parábola. Se llama la parábola de las partes del cuerpo. Una vez, las partes del cuerpo se juntaron para decidir quién iba a ser rey. Entonces le dijeron, bueno, ¿quién va a ser rey? Se pusieron a hablar, y sale el cerebro y dice, yo voy a ser el rey. ¿Por qué? Porque yo los gobierno a todos ustedes. Si yo le digo a la mano que se mueva, se mueve. Si yo le digo al pie que se mueva, se mueve. Si yo digo corre, te corre. Si yo le digo al cuerpo que salte, salta. Si yo le digo que se agache, se agacha. Yo mando el cuerpo. Así que, incluso cuando ustedes no se dan cuenta, yo, por ejemplo, cuando están todos dormidos, yo estoy cuidando el cuerpo con el cerebro. Y sale entonces el estómago. ¿Y el estómago es importante, Jai? Por supuesto. ¿Por qué es importante el estómago? En realidad no solamente el estómago, sino que todo el sistema gastrointestinal. Si tú no tuvieras estómago, por ejemplo, no podrías, no se podrían procesar los alimentos que tú necesitas metabolizar para poder absorber los nutrientes y poder subsistir, básicamente. Exactamente. Eso lo dijo el estómago, pero con palabras más simples. Dijo, no. Sin mí tú no vives, básicamente. Sin mí tú no puedes vivir porque yo doy los alimentos, así que al final tu cerebro, si no come, yo no voy a vivir. Claro, básicamente le dijo al cerebro, si yo no existiera, tú no podrías vivir. Así es. Entonces la boca sale y dice, no, a ver, tu estómago eres el que absorbe los nutrientes y todo, pero yo soy el que mastiga la comida. Yo soy el que lleva la comida al estómago. Así es. Y luego salen los pulmones y dice, a ver, yo no hago caso. Yo no le hago caso a ninguno de ustedes dos. De hecho, si yo dejo de respirar, el estómago no sirve para nada, la boca no sirve para nada y el cerebro no sirve para nada. Y entonces sale el cerebro y dice, no, pero si tú dejas de respirar, yo te obligo a respirar, porque el cuerpo necesita respirar. Y empieza una discusión y todo el tema. Y de repente sale el corazón y el corazón dice, no, yo no le hago caso a ninguno de ustedes. De hecho, si yo un día me paro, todos ustedes se mueren. Y yo decido cuándo pararme o cuándo no pararme y toda la cosa. Y empieza una discusión entre las partes del cuerpo y se empiezan a molestar entre sí. De repente, entre medio de todo eso, salen de las tripas y todo el intestino grueso el estiércol. Y dice, yo quiero gobernar. Yo quiero ser el rey del cuerpo. Todas las partes lo quedaron mirando y se largan a reír. ¡Ja! ¿Cómo se te ocurre que vas a ser tú el rey? Tú eres desperdicio. No sirves para nada. Lo único que sirves es para que te desechen. Entonces, la caquita, como le dicen en Chile, se enojó. Y puso así cara enojada y dice, ya, para que vean, ahora no me salgo. Entonces, el cuerpo se quedó mirando, no te salgas. Y siguieron discutiendo. Pasó 2 días sin salir. 3 días sin salir. Qué atroz. 1 semana sin salir. Ese cuerpo ya estaba intoxicado totalmente. 2 semanas sin salir y ya los pulmones respiraban lentito. El corazón apenas bombeaba.
El estómago ya no quería comer nada, ya no quería procesar nada porque ya no tenía cómo expulsar. La boca no quería comer. El cerebro dolía. Y se juntaron todas las partes del cuerpo y dijeron, ¿saben qué? Hagámoslo rey, pero que se salga. Así que lo hicieron rey, se salió y todo volvió a estar normal. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Es que en el Que momento... tienen que tener cuidado y no constiparse. Así que tomen agüita y consuman fibra. Lo siento, necesitaba tener mi momento de nutrir. Sí, Y hagan actividad física también, sirve mucho. Moraleja de la historia real es... en cualquier situación, en cualquier momento, si llegas en el momento oportuno, cualquier estiércol puede ser rey. Solamente necesitas mover las piezas adecuadas y eres rey. Al final, cualquier estiércol. Cualquier persona que tenga una pequeña ventaja sobre la situación que esté pasando en ese momento va a ser el mandatario o va a ser el líder o va a tener, ¿cierto?, esa ventaja de poder, entre comillas, quizás chantajear, que es lo que hizo, ¿cierto?, el estiércol en la historia que contó Dani, para poder tener el poder. Así es. De hecho, la historia ahora, ¿por qué se las conté primero la del cuerpo? Pues es para que entendieran un poquito la historia que viene, porque ahora viene hablando con árboles. Y hay árboles que para nosotros ya no son importantes porque eran importantes para el Medio Oriente. Entonces, Jotam llega y les dice, miren, esta es la historia. Volviendo atrás, volvemos atrás, esta es la historia. Y le dice, vinieron todos los árboles, se reunieron y pidieron un rey. Y se acercaron ante el olivo. ¿Por qué se acercan ante el olivo? ¿Por qué era importante el olivo, Javi? ¿Sabes? El olivo, me imagino por las aceitunas, que en esa época era el aceite que más se utilizaba en la época. Exactamente, era el combustible que se utilizaba en la época para las lámparas, se utilizaba para comer, se utilizaba para también la purificación de las cosas del templo, era un aceite especial para unción y también era para las aceitunas, como bien dices, para comer. Si escuchan un helicóptero de fondo es porque aquí hay incendios forestales más o menos cerca, sí. Así que se van a escuchar helicópteros de fondo. Entonces el olivo les dice, ¿he de dejar yo mi aceite que agrada al Señor y mi fruta para venir a reinar sobre vosotros todos los árboles? No, yo no acepto, yo no voy a ser su rey, búsquense a otro árbol. Exactamente. Y para más, él también dice que he de servirle a ustedes como árboles y a los hombres y al Señor le agrada. Entonces no voy a hacer. Ok, se fueron al segundo árbol más importante, que era la higuera. ¿Sabes por qué es importante la higuera? ¿La higuera? No lo sé, la verdad, pero me imagino porque es un árbol grande, frondoso y que da fruto en 2 ocasiones, en 2 épocas diferentes. Así es, da 2 épocas diferentes y además da una sombra muy importante para... Y bastante fresca, o sea, quienes han estado debajo de una higuera en un día de calor son bendecidos totalmente. Así es una sombra muy bonita, muy importante, muy imponente, da frutos 2 veces al año y se podía consumir prácticamente cualquier época del año porque se disecaba y te servía para el invierno y el del invierno te servía para el verano y así se podía... deshidrataba. El término correcto. Y la higuera dijo, yo de dejar mi dulzura y mi fruto que da 2 veces al año para servir a los hombres y que le agrada a Dios para servir ante vosotros para ser su rey. No, yo tampoco quiero ser rey. Entonces dijeron, oye, ya vamos al tercer árbol más importante. Y se fueron a donde la vid. Para los que no saben lo que es la vid, es la parra, la que da uvas. ¿Por qué es importante la parra? Obviamente porque daba jugo de uvas en ese entonces. Cuando tú no tenías acceso a agua potable rápida porque estaban en pozos que estaban fuera de la ciudad, los que eran de los pozos públicos, porque si tú querías tener un pozo privado era muy caro, entonces tú tenías que caminar kilómetros, generalmente estaban como a 3 kilómetros de la ciudad o a unos 2 kilómetros, tú sacabas agüita y te tenías que llevar las cosas ahí cargando en tus hombros el agua hasta tu casa, luego esa agua la hervías y la podías usar. En cambio, el jugo de uva se podía utilizar en cualquier momento. Tú podías tomar en cualquier rato el juguito de uva, así que era bien importante la uva en ese entonces. Además, el fruto se puede comer, es muy rica la uva. Y le dijeron, vid, ven a gobernar sobre nosotros. Y la vid que le dijo, ¿es yo de dejar mi fruto que agrada a los hombres y que les sirve también a Dios? O sea, que les sirve a los hombres y que agrada a Dios. ¿Para ir a gobernar sobre ustedes? No, yo no quiero gobernar. Y los árboles dicen, oye, nadie quiere gobernar. Estaban todos
Uno le dice a uno, le dice a otro, nadie quiere, todos quieren servir. Entonces de repente aparece la zarza del Líbano. No sé si conoces la zarza del Líbano, tú conoces la zarza chilena, yo creo. Sí, solo la chilena. La zarza chilena es un arbolito que no sirve para nada, tiene una hojita como de este porte de unos medio centímetro. No da sombra, tiene unas espinitas de este porte, pero las del Líbano es peor, las espinas son más grandes, no sirven para nada. Tú te intentas poner en la sombra, no te da sombra, te rajuña. Es un árbol inútil, totalmente inútil. Es un arbusto que solamente se corta para quemar, nada más. Y aparece la zarza y dice: vengan árboles, yo voy a reinar sobre ustedes, vengan y refúgiense en mi sombra, que yo voy a estar sobre vosotros gobernando. Esa era la historia que tira Jotam. Y Jotam les dice: si ustedes eligen a Abimelech como su rey, aténganse a las consecuencias. Y si es así como ustedes van a continuar como él como su rey, que arda el reino. Y se va, y se esconde de nuevo Jotam. Es interesante que a veces nosotros ponemos a cualquier estiércol de líder, a cualquier estiércol de cabeza de algo, o ponemos a veces a cualquier zarza en una cabeza de algo, cuando en realidad no saben hacer el trabajo que se supone que están encomendados a hacer. Hay mucha gente que enseña cosas, aquí por ejemplo en el mismo YouTube, de bíblicas, y están hablando cosas totalmente fuera de la Biblia, cosas totalmente erradas. Hay puestos de trabajo, por ejemplo, donde uno ve, donde los líderes de los puestos de trabajo no tienen ni idea de su puesto de trabajo, y supuestamente hacen un trabajo profesional. Y así uno lo ve en muchas áreas, también en las iglesias, cuando ponen a cualquier persona como líder, anciano, diácono, etc., y tú te das cuenta que no tiene idea de dónde está parado. A veces lo hacemos, ¿por qué? Porque ninguno de los que servía realmente quiso ser el líder. ¿Cómo termina la historia de Jotam? Jotam un día le da la locura, va a Siquem, traiciona a sus hermanos, y dice: bueno, ahora yo soy el rey, así que yo hago lo que quiero, vengan, sírvanme. No ¿Jotam? querían servirle. Abimelech, que diga, Abimelech. ¿Cómo termina la historia de Abimelech? Abimelech va donde sus hermanos en Siquem y les dice: ahora que yo soy el rey, sírvanme. Pero él, el trato que había llegado primero era: ustedes van a ser segundos en mi reino. Así que le dijeron que no. Ah, muy bien, entonces los voy a quemar vivos, como dijo Jotam. Ellos se encierran en la torre central, que antiguamente en las ciudades había una torre central. Los encierra ahí a todos, pone fuego abajo, pone mucha madera y va a encenderlos para quemarlos vivos. Y una mujer, dice la Biblia con puntería de indio, agarra una piedra molino y la tira de como 30 metros para abajo y la chunta en el mate en la cabeza. En la cabeza a Abimelech, y lo deja herido de muerte. Y Abimelech le dice a su centurión: atraviésame con una lanza para que nadie se entere que me mató una mujer. Y así es como muere Abimelech, el primer rey de Israel. No fue Saúl, fue Abimelech, elegido por el pueblo. Claro, Saúl fue el primer rey de Israel elegido por Dios. Así es. Ahora, ¿qué camino nosotros tomamos como líderes? Tú te consideras líder, tú tienes este liderazgo, querido amigo, querida amiga. No te cierres si tienes el don del liderazgo a liderar si el Señor te llama a algo. Puede ser en tu trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser donde sea. Pero muchas veces nosotros, por miedo a que lo vamos a hacer mal, pero tenemos esa voluntad de servir al Señor, lo rechazamos. Muchas veces no tomamos ese camino, pero es un camino necesario para la gente que quiere crecer más en este liderazgo cristiano, sobre todo, porque como dijimos anteriormente y como lo dijo el mismo Jesús, el mayor es el que sirve. Si ustedes quieren ser buenos líderes, tienen que servir a quienes ustedes están liderando. Y creo que ahí está el punto clave. O sea, tú si eres un líder, si estás a cargo de un equipo, tú no estás en ese lugar para mandar, para imponer cosas, para pedir un servicio. Tú estás ahí para guiar a las personas en el trabajo que tú les encomendaste hacer, pero tú también eres parte de ese trabajo. Así, por ejemplo, estamos ejemplificando en un lugar de trabajo, por ejemplo.
Y también me gustaría mencionar, Dani, el otro extremo, que hay personas que sí se creen capacitadas y que pecan de cierto, de ser confiadas y que creen que son buenos líderes y no se preocupan, no se ocupan. Quizás tú en primera instancia, claro, tienes el don de liderazgo, pero es un don, como todos los otros dones, que hay que cultivar y perfeccionar. No es llegar y poner, ¿cierto?, en acción tu don o tu virtud, ¿cierto?, de ser un líder, porque es muy simple y es demasiado fácil pasar de un líder a un dictador. Es muy fácil. Como líder, tú tienes que estar dispuesto a escuchar críticas, a escuchar, ¿cierto?, las que son constructivas, las que no son tan constructivas, pero siempre tomar lo mejor de ello y seguir mejorando como todos en cualquier don, como lo mencioné. Tenemos que, ¿cierto?, perfeccionarlo y seguir aprendiendo más todos los días. Nadie aquí nació perfecto, nadie aquí nació experto en un área. Todos nos capacitamos. Tuvimos que aprender, ¿cierto?, algún don, alguna capacidad, alguna destreza desde cero muchas veces, sobre todo los que no la tenían, porque los dones se pueden adquirir, ¿cierto?, las destrezas se pueden aprender. Una vez le escuché a un profesor de música que decía que todos pueden cantar, solamente hay que aprenderlo. Hay personas que nacen con el don del canto innato. Hay otras que no, y esas que muchas veces creen que no tienen el don y nunca en su vida van a poder cantar, sí se puede. Aquí cualquier talento o cualquier habilidad se puede adquirir, siempre y cuando tú estés dispuesto a aprender con una actitud humilde. No, como decimos acá en Chile, no pensando que te la sabes toda. Entonces, la clave, como bien decía Cristo y como dice la Javi, aparte de cultivar, es servir. Al final el líder, el que está en la cabeza, siempre tiene que velar por todos los que están bajo su cuidado, bajo su liderazgo. Tiene que ser un líder que sea, si te pide una tarea, capaz de él o ella realizar esa tarea. Y por eso muchas veces se vuelven estos líderes dictatoriales. ¿Por qué? Porque estos líderes que son malos, les dan un trabajo, por ejemplo, y ellos en su trabajo no son profesionales y te dictan hacer las cosas que ellos no saben hacer y solucionan problemas que ellos no saben solucionar, los mandan a otros para que solucionen sus problemas, pero a la hora de los cubos ellos no tienen idea. Cuando se ven los gallos en la cancha, como dicen los mexicanos, y aquí en Chile igual, ahí es donde en realidad uno ve quién es líder, quién no es líder. Pero nuestra invitación aquí es que es tiempo hoy de que veas a Cristo, es tiempo hoy de que veas a Jesús y que lo aceptes. Si tú aceptas a Cristo, si tú aceptas sus enseñanzas, si tú aceptas cómo Él vivió e intentas servir como Él sirvió, tú también vas a poder ser un buen líder. Así que es tiempo de que veamos a Jesús. No pongan su mirada en cualquier líder, no pongan su mirada en cualquier persona, ni siquiera pongan la mirada en un pastor o en nosotros. Nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores, somos pecadores, somos gente mala. Yo soy una persona muy mala, ella también es una persona muy mala, todos somos personas malas, pero aún así intentamos hacer las cosas como Cristo lo pidió. Claro, entonces, esa es la diferencia. Todos en este planeta somos malos. Los cristianos nos identificamos en la Biblia como justos, pero solamente porque intentamos no ser tan malos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero seguimos siendo malos, lamentablemente. En algún momento, ¿cierto? En algún punto vamos a llegar a dejar de ser malos, pero eso solamente con la ayuda de Dios. En el próximo capítulo les vamos a estar hablando un poquito del pecado. El pecado es una de las cosas que creo que se han entendido muy mal en el cristianismo y vamos a hablarlo bíblicamente. Y luego de eso vamos a volver a retomar los temas de Apocalipsis. Porque yo sé que les gustaron, de hecho tuvieron muchas visualizaciones. Gracias por los likes, gracias por las visualizaciones. Van a seguir viniendo temas de Apocalipsis. Si quieren saber más de Apocalipsis antes de los videos, pueden descargar los libros que están aquí en la descripción, que en realidad en la descripción está el Instagram, y en el Instagram está la historia destacada, y ahí pueden ver el libro totalmente gratis. Gracias a todas las personas que ya han comprado el libro. Gracias a todas las personas también que lo han leído. Aclarar que es muy contradictorio que dices que el libro está gratis, pero gracias a quienes lo han comprado. La versión digital es gratis, pero la versión en física, esta sí hay que comprarla. Sí, la versión que está en Amazon en física, si tú lo quieres tener en físico, esa es pagada. Pero está en el precio mínimo que nos pide Amazon para venderlo. Es como $1 más, porque no me deja ponerle menos precio. Así que eso. Si quieres tener Ufología Bíblica, la Primera Guerra en físico, ve a comprarlo. Si no, ve a descargarlo.
Muchas gracias por estar un capítulo más aquí en Secretos Bíblicos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Secretos Bíblicos. También estamos en Spotify como El Libro de los Secretos. En Instagram estamos como Secretos Bíblicos-podcast. Y acá en YouTube, ¿cierto? Que nos estás viendo. Recordarte, ¿cierto? Que compartas primeramente este contenido. Recordamos que estamos con una meta de llegar a los 500 suscriptores, así que necesitamos que nos compartes, que nos ayudes a que más personas puedan conocer este contenido, no solamente quizás por la meta, claro, es una meta que nosotros queremos cumplir, pero porque todos los capítulos, todo el contenido que nosotros hacemos es para intentar no voy a decir esa palabra porque ya no... Es como... Hay palabras, no sé si te pasa, que las tienes en la punta de la lengua pero no las puedes pronunciar. uh-huh. Sí, me pasa eso. Pero rebobinando, buscando un sinónimo, todo el contenido que nosotros hacemos es para que sea de bendición o para que sea de provecho, para que ustedes aprendan algo o simplemente para que tengan otra perspectiva de un tema en específico, un tema bíblico. Así que compártanos, denos un me gusta acá abajito en el botoncito y suscríbanse también si nos están viendo y no lo han hecho todavía, porque es de gran ayuda para nosotros. Así es, se viene mucho contenido nuevo, se vienen invitados, ya hemos confirmado algunos invitados. De hecho hay un tema que vamos a tener en abril que va a estar muy bueno, va a ser muy polémico también, pero va a estar muy bueno. Así que eso, gente, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Secretos Bíblicos, su casa donde ustedes pueden escuchar temas de la Biblia. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.